La cuarta característica de los hombres de los últimos días, de los últimos tiempos, es los soberbios. Esto está mencionado en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2. Vuelvo a leerlo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Y hoy vamos a meditar un poquito acerca de qué es la soberbia. Dice el diccionario que la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás. Y bueno, obviamente ese sentimiento provoca un trato distante y despectivo hacia la gente que nos rodea. Entonces es un rasgo muy malo, pero también muy marcado en los últimos tiempos. Y la soberbia se puede manifestar en personas, dice la Biblia en Números capítulo 15, verso 30. Mas la persona que hiciese algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Era tremenda la consecuencia de poder tener soberbia para Dios. Y bueno, también se puede manifestar en naciones. Dice en Jeremías capítulo 48, verso 29, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Qué características tan tristes, ¿verdad? En una nación que lamentablemente hoy la vemos en muchas naciones en el mundo que provocan guerras, que provocan pleitos entre naciones. Pero bueno, aquí vemos algunos sinónimos de la soberbia. Dice que uno de los sinónimos es orgullo, altivez, altanería. Ojalá que ese síntoma, o más bien esa característica del carácter de los hombres de los últimos días, no esté en nosotros. Ahora, ¿qué nos puede librar de la soberbia? El antídoto para la soberbia. Dice Proverbios capítulo 8, verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, para poder ser librado de la soberbia y del mal, necesitamos el temor de Dios, el temor de Jehová en nuestra vida. ¿Cuáles son las consecuencias de la soberbia? Las consecuencias de la soberbia, dice Proverbios capítulo 13, verso 10, primeramente dice que genera contiendas. Por eso hablaba de que a veces hay pleitos entre las naciones por la soberbia, por la grandeza de su economía, de su poderío militar, por muchas cosas. Dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Tenemos que saber que si nosotros nos portamos con soberbia, tendremos muchas contiendas, estaremos peleados con todo mundo, porque nuestra superioridad aparente pues se manifestará o querrá manifestarse, pero también vemos que la soberbia es como un complejo de inferioridad en las personas, entonces es un mecanismo de defensa en el interior y eso hace que se generen contiendas. La segunda consecuencia de la soberbia es la deshonra. Proverbios capítulo 11, verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ya vemos dos características que pueden ser antídotos para la soberbia, que es la humildad y actuar con sabiduría. Pero dice aquí la palabra de Dios que cuando viene la soberbia también viene la deshonra. Si no queremos ser deshonrados, tenemos que ser libres de la soberbia. Y lo último, quebrantamiento. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y el caso más mencionado y más ejemplar para nosotros es el caso de Satanás, que era un ángel hermoso, sin embargo en la soberbia quiso quererse más que Dios y fue destituido. Que Dios nos ayude a vivir libres de soberbia, practiquemos la humildad y actuemos con sabiduría frente a la gente que nos rodea. Dios les bendiga, buen día para todos.